bien lo decíamos, tenemos que hablar acerca de estas preguntas, específicamente de la 2 y la 3, que habla de subvención. Así que justamente los analistas indican que se trata de preguntas capciosas, preguntas tramposas. Pero ¿por qué es que lo califican de esa manera? Justamente vamos a analizar este tema. Le quiero dar la cordial bienvenida al doctor Luis Fernando Romero, quien es el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y antes que nada, agradecer por la entrevista. Bien, licenciado, bueno, es muy importante saber del por qué se califica justamente estas dos preguntas como capciosas o tramposas en este caso. Bueno, en realidad porque cuando se había anunciado que se iba a hacer un referéndum, se hablaba sobre la posibilidad de eliminar o no la subvención a los carburantes. Pero hace 2 días, cuando se había ya enviado las mismas para una revisión por parte del Tribunal Supremo Electoral, la pregunta 2 y 3, que habla claramente de lo que es la subvención a los carburantes, indica de que si la población desea, si la misma continúe en las mismas condiciones, es decir, no se está hablando de que se va a eliminar, sino de que más bien la misma se puede modificar total o parcialmente, reajustar, pero no indica que la misma va a ser eliminada. Entonces, ¿para qué se está haciendo un gasto millonario de 180 millones para hacer algo precisos, si es que estas dos preguntas no van a definir algo crucial, estructural y medular para nuestra economía, como es la subvención a los carburantes? Entonces no tiene sentido. Además, esta tamaña responsabilidad, dar a una población que en su gran mayoría está desinformada sobre este tema, y además que puede responder políticamente, obviamente que seguro muchos van a decir que no, y la subvención se va a mantener, y así el gobierno nacional va a tener el respaldo legal, no técnico, porque esto debería haber sido una decisión técnica, para que en ese sentido se tome la mejor decisión en cuanto al uso de los recursos. También de manera casi paralela, se ha comentado por parte del gobierno nacional que la subvención va a ser este año cerca a 4.000 millones de dólares, lo cual a mí me parece muy llamativo, hasta tendencioso de cierta manera, porque con su presupuesto general del Estado está presupuestado por menos de la mitad, y de hecho la edición pasada ha sido de 1.818 la subvención tanto al diésel que a la gasolina. Entonces no puede haber un incremento de esa magnitud, más del 100%, porque eso significaría que ese año vamos a importar más del doble de lo que hemos importado de carburantes la edición pasada. Entonces, ¿dónde se va a ir tanto diésel y gasolina? Eso es ilógico, aunque sabemos que entre un 30 a 40% se va al contrabando, actividades ilícitas como narcotráfico, la minería ilegal, entre otras, y obviamente a subvencionar para el consumo y uso de más de 500.000 de autos chutos. Entonces, creo que ahí está el verdadero daño económico, los efectos colaterales de tener la subvención de carburantes con los precios de gasolina y diésel más bajos de la región después de Venezuela. Pero no es tanto el gasto económico, porque justamente compartían un análisis donde se establecía claramente, con datos oficiales, que la subvención a diésel y gasolina simplemente representaba el 4% de nuestro Producto Interno Bruto nominal o el 5% de nuestro presupuesto general del Estado. Inclusive, haciendo unos reajustes presupuestarios, podría ser sostenible aún el tema de la subvención. Lo malo es que la subvención ha nacido mal, es mal aplicada y ha sido realmente tergiversada de su finalidad, que era desarrollar los sectores económicos y productivos y hacer que nuestra economía tenga un crecimiento económico sostenible. Eso no se hizo porque lastimosamente la misma es para moros y cristianos, y esto ha conllevado que se utilice principalmente en actividades ilegales. Bien, licenciado, vamos a darle lectura justamente a estas dos preguntas para poder entrar también en contexto de la calificación de la misma. Veamos la pregunta número 2 en esta oportunidad. ¿Qué es lo que dice? ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y los bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible?
combustibles? Es la pregunta número 2. Pasemos a la pregunta número 3, por favor, para también poder dar a conocer a las personas de qué se trata. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y los bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles? Esas son justamente las dos interrogantes de las cuales se está ahondando el día de hoy. Y específicamente, evidentemente también, licenciado, va directamente a una sola respuesta. Entonces, se entiende que la pregunta podría ser calificada también como capciosa en esta oportunidad porque data de que sí vayamos simplemente a una sola respuesta. Ahora la siguiente pregunta es, licenciado, ¿cuál es la estrategia específica del gobierno tras estas preguntas formuladas que entre la 2 y la 3 básicamente es lo mismo? Bueno, prácticamente se está buscando que la respuesta sea no. Y creo que como está estructurada la misma pregunta, está para que la mayoría responda que sí quiere continuar con la subvención tal como está establecida, con las condiciones actuales, como dice la misma pregunta. Por eso reitero que no se está preguntando si usted quiere que se elimine o no la subvención a los carburantes. Está preguntando si quiere que continúe en las mismas condiciones. Si dice que no, entonces significa de que la subvención va a continuar y se tendrá que modificar. Entonces es otro tema, muy diferente. Además, en la misma pregunta hay varias preguntas, ¿no?, donde se dice que genera daño económico, que ha generado contrabando, actividades ilícitas que se benefician de la misma. Pero no comparto en la cual se indica de que la subvención a los carburantes está provocando escasez de dólares y desabastecimiento de carburantes. Es como decir, le están dando una presión e indicando de que es culpa de todo lo que ocurre en nuestra economía por la subvención. En parte sí, pero este es un problema estructural de origen fiscal por un gasto público elevado y sostenido que ha generado que tengamos un déficit público fiscal de 11 años consecutivos. El año pasado, cerca del 12%, el más alto en los últimos 10 años. Entonces, lo que origina escasez de dólares y desabastecimiento de carburantes es principalmente eso, gastar más de lo que uno genera como ingresos. ¿Por qué? Porque si no, todos los años previos a esta gestión hubiéramos tenido problemas de dólares, hubiéramos tenido problemas de desabastecimiento de carburantes. Recordando que la subvención ya tiene casi cerca de 3 décadas, ya comenzó en los años 90, con la política implementada en el último gobierno de Banzer. Entonces, no es que aquí hay una relación directa, ¿no? La subvención o mayor subvención es mayor nivel de escasez de dólares, desabastecimiento. En años previos no hubo este problema. Este problema se agudizó, obviamente, porque la economía boliviana, a través de la administración del gobierno nacional, no está generando los recursos suficientes en dólares americanos, pero sí lo está gastando en importación, pago de servicios de deudas, importación y compra de materias primas e insumos para las empresas estatales y demás. Entonces ahí es el problema, porque si se resolvería o se atacaría el origen o el ojo de la tormenta, seguramente no hubiese el problema actual de la escasez de dólares ni del desabastecimiento de dólares, de carburantes, perdón. En ese sentido, no estoy diciendo que no influye la subvención. ¿Por qué? Porque la subvención está generando que exista un mayor consumo y demanda de carburantes para esas actividades ilícitas, como he mencionado, ¿no? Contrabando, narcotráfico, además de la minería ilegal, el uso de autos chutos, y eso hace de que el gobierno tenga que gastar más. Pero si se controlaría esas actividades, el consumo de autos indocumentados, el contrabando, estoy seguro de que podremos importar lo que necesitamos y no estaríamos pensando en hacer un reajuste o una eliminación. Yo creo que sí hay que hacer un reajuste, porque no puede continuar, a pesar de que en las épocas de bonanza nadie se daba cuenta de que la subvención tenía gastos millonarios y que además iba a ser poco sostenible. Creo que es un momento importante, y ahora, si es que el referéndum era esa opción histórica, se lo está desperdiciando totalmente, porque no se va a hacer un reajuste de una magnitud que beneficie a la mayor parte de la población, y lastimosamente creo que esos recursos van a ser malgastados, y en esa cosa de la vida política se está tomando una decisión tan importante en manos de la población, que en ese caso el gobierno va a dar responsabilidad y va a decir que ha sido decisión popular.
Licenciado, ¿se podría calificar también esas dos preguntas como muy técnicas por un lado? ¿Por qué le digo? Porque la ciudadanía boliviana no está tan informada acerca de la microeconomía, acerca de lo que son las reservas internacionales, la situación que está viviendo el Banco Central de Bolivia, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, entre otros que obviamente hondan en la economía de nuestro país. ¿Tendrá la población boliviana la capacidad de conocimiento acerca de ese tema para poder responder ante estas dos preguntas? Yo creo que más del 80% de la población no tiene conocimiento alguno. Si tú vas a contar a las personas de los barrios periféricos, áreas rurales, inclusive personas que son citadinas, no tienen un conocimiento. Esa es una pregunta muy compleja, tendenciosa para mí, para que la respuesta sea no. Y además indicando que la subvención no es el origen de todos los males, cuando no es así, es parte del problema por consecuencia de una política fiscal que ha generado un desbalance total en las finanzas públicas. Pero creo que, por eso decía al inicio, muchas personas van a responder de manera desinformada y hasta en campaña, porque para mí parte de la campaña o del marketing que se ha implementado por parte del gobierno es decir de que va a haber una subvención de 4.000 millones. Para la gente en común que todavía no tiene conocimiento de los datos va a pensar, no, yo no quiero que gastemos 4.000 millones, es mucho dinero. Eso realmente perjudica nuestra economía. Pero no es así, o sea, es un dato totalmente irreal y no sé de dónde lo han sacado y ellos mismos se están contradiciendo. Entonces, va a haber una campaña mediática seguramente muy intensa para que el no gane y además así políticamente el gobierno va a quedar como que está protegiendo los intereses de los pobres, de los humildes, de la mayor parte de la población, diciendo de que la subvención no es mala, recordando de que hay países del primer mundo como Alemania que subvencionan carburantes, pero al sector productivo, industrial de su economía. ¿Para qué? Para aumentar su producción, su productividad, mantener precios estables. Pero de una manera se subvenciona a personas que tienen Mercedes-Benz, no se subvenciona a grandes empresas industriales que tienen la capacidad de poder importar, ¿no? Eso es cierto también, el sector privado no lo ha hecho porque se ha beneficiado mucho tiempo de la subvención y ahí, perdón que sea directo, se han olvidado de ser capitalistas y han sido socialistas. Entonces es un problema bastante complejo que tiene también su aspecto técnico y que no creo que haya campañas para informar a la población respecto a cómo debería tomar esa decisión. En todo caso, creo que la tendencia va a ser a que se vote por no. Y aquí no pasó nada, se gastó 180 millones de bolivianos, nada, resolver ningún problema estructural y pues aquí la vida continúa y todos estamos felices, principalmente el gobierno nacional. Bien, licenciado, queremos agradecer en esta oportunidad que nos haya regalado estos minutos para poder analizar justamente estas dos interrogantes. Muchísimas gracias. Muy agradecido soy yo y cuando haya otra oportunidad, con todo gusto estoy en su programa. Un abrazo. Téngalo por seguro, lo vamos a estar convocando. Bien, ahí estuvimos con el licenciado Luis Fernando